Bendito en tu trabajo, bendito en tu descanso. Amados, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. ¿Se escucha? ¿No? Gracias. Que nunca más sean desviados hacia los deleites de este mundo. Díselo al Señor, dile, Señor, yo pongo mis ojos en ti ¿Se escucha bien? Que me aparece algo acá. y no pondré mis ojos, Se escucha como otra voz, Dani. pongo en ti. Se escucha, pero se escucha tu celular bien fuerte. Pero Eso, eso que eso es, aparece eso. ahí no lo pude sacar, pero no Ah, es ok. nada malo. Ah, ya. Ok. Ahora entiendo. Bueno, amados, le damos gracias al Señor por permitirnos compartir su palabra, su mensaje. Ahora sí. Bueno, ¿cuántos están preparados para escuchar un mensaje de parte del Señor? Hoy día vamos a hablar sobre los afanes de la vida, de cómo mucha gente vive afanada, cómo mucha gente no puede entender, descifrar lo que el Señor nos enseña en su palabra. El Señor tiene códigos, tiene claves que espera que sus hijos las resuelvan con sabiduría, con inteligencia, con búsqueda, con amor a la palabra. Así que el título de hoy, Los afanes de la vida. ¿Por qué se escribió esto? ¿Por qué Jesús mencionó estas cosas? Están, no están porque tienen que estar, tienen un fundamento, tienen algo importante que tenemos que aprender, a descubrir, a descifrar, a no vivir afanado. ¿Sabes que vivir afanado nunca te va a dejar ver algo de Dios? Al contrario, aquí luego les voy a enseñar con la palabra cosas clave que tú dices, wow. Si esto lo hubiese sabido mucho antes, muchas cargas me hubiese evitado, muchas cosas en la vida me hubiese evitado si pudiera entender lo que significa no estar afanado, ¿verdad? Afanado es preocupación, es darle más tiempo a algo de lo que requiere. Son muchas cosas que tenemos que descubrir en nuestra vida lo que significa el afán, el estar ahí muchas veces obsesionado con algunas cosas. Nuestra cabeza, nuestra mente anda a mil buscando solucionar los problemas. Tenemos puesta la mirada en situaciones que no deberíamos tenerla. Y la palabra es clave, nos enseña desde el principio. Nos enseña desde el principio a que los afanes de la vida no tienen nada de Dios, no nos ayudan, no añade nada a su vida. Entonces, si está escrito, es porque tú y yo tenemos que ponerle atención. Tú y yo tenemos que descifrar estos misterios que están en su palabra. Que, que el Señor lo único que quiere es librarnos de esas ataduras, de lo que provoca el afán y descubrir que en la palabra siempre ha habido gente afanada, siempre han habido lugares que son precisos para vivir en el afán, que al final no te lleva a nada. Pero hoy día estamos aquí para aprender. Este es el lugar donde Dios quiere que tú estés para que aprendas. No tiene otro. Esto es lo que el Señor ponía en mi corazón hoy día en la tarde. No tiene otro lugar. Este es el lugar donde el Señor te quiere enseñar a que cortes cadenas, a que puedas ser una mujer, un hombre libre, que puedas salir de la esclavitud, de tantas cosas, de la enfermedad, de la economía, de lo familiar, de las crisis. Es un lugar que Dios te tiene para que aprendas lo que significa el reino de Dios, aprender a dejar las malas enseñanzas. ¿Sabes cuánta gente vive con malas enseñanzas? Evangélicas, cristianas, religiosas, que, 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 que no dan fruto. Al final, ¿cómo yo sé
que estoy siendo mal enseñado o cómo en la vida he aprendido a, a educarme equivocadamente con Dios. Mucha gente crece equivocadamente relacionándose con el Señor y por eso no pueden ver los frutos. ¿Cómo yo sé que si estoy en el buen camino? ¿Cómo yo sé que estoy siendo educado por Dios con frutos? ¿Cuáles son los frutos? Todos lo sabemos. Paz, amor, paciencia, benignidad. Entonces, si no hay nada de estas cosas, es porque no estamos poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo. Entonces es importante llevar frutos, llevar paz, llevar amor, llevar gozo, llevar poder, llevar autoridad en la vida, autoridad en el mundo espiritual. Por eso es importante que no nos dejemos de entregar en las manos del Señor. No nos cansemos. Vamos. El mundo dejó de entregarse en las manos del Señor. Nosotros entreguémonos en las manos del Señor. Eso es lo que hoy día en la iglesia está, que dejaron de entregarse en las manos del Señor, dejaron de confiar. Hoy día escuchaba un testimonio de un hermano, estaba en la feria y conversando con él, siempre lo saludaba, hola, chao, pero esta vez había algo especial. Y me puse a conversar con él y me contó el testimonio. Su testimonio con su papá en su iglesia, pero había algo que él me recalcaba y me llamaba la atención hasta que me decía, sí, yo pertenezco a una iglesia, en una iglesia pequeña, no somos más de 15 personas, siempre he estado igual, dijo, pero ahí estamos, ahí estamos. Y, pero aún así el Señor se mueve y me dijo, quiero contarle el testimonio de mi papá. Me dijo, mi papá le detectaron un cáncer grado 4 en el estómago, que le tenía tomada, era un tumor que le tenía tomada la arteria, que le tenía tomado el riñón. Entonces, cuando empezaron los dolores, él empezó, la familia lo empezó a llevar para visitar médicos. Y en todos lados le dijeron que era un cáncer terminal y que le quedaba un mes de vida. Y, y era un hombre cristiano que estaba en esta iglesia pequeña. eh, Así que recorrieron por todos lados. Dice que él me dijo, yo con mi familia no nos cansamos de buscar alguna solución o alguien que nos dijera otra cosa. Y dijo, y en estas cosas encontramos a un doctor que fue el único que estaba dispuesto a operar a mi papá. Pero mira lo que nos dijo, ¿sí? Dijo, yo lo opero, pero tu papá se va a morir. Se va a morir en la operación. Entonces él decía, ¿cómo lo va a operar? Sí, porque él está sufriendo. Y va a seguir sufriendo y va a terminar con dolores que no se los doy a nadie. Entonces, la única forma es que lo llevemos a pabellón, le saquemos el tumor y ahí que se vaya anestesiado, que se vaya tranquilo, pero tu papá no vuelve de esto. Y ellos lo conversaron como familia y dijeron, bueno, el caballero dijo, si el Señor quiere que me vaya, me iré con él. Y otra cosa más es que a él le pedían 3 millones de pesos para operarlo y el resto firmaban con unos pagarés. Pero tenía que tener, esto fue un jueves y el lunes, él le dijo al doctor, el lunes te puedo operar. Así que llegó, dice que el jueves no tenían plata, dijo, nadie no está preparado para esto. Y el viernes nos juntamos como familia y un tío dice, ya, yo tengo 100.000 pesos, otro 100.000, dice que en 20 minutos juntaron 700.000 pesos. Y más lo que hicieron, una rifa, algo, hicieron el viernes, hicieron el sábado, el domingo, dice que llegaron al lunes con los 3 millones de pesos que necesitaban. Entonces dice que en ese proceso, él dijo, si el Señor está poniendo este dinero, ¿cómo va a querer que mi papá se muera? Y dice que eso a él le quedó así como dando vueltas. Dijo, yo creo que Dios no nos va a dar más carga. Así que llegó el lunes a la clínica, lo operaron. Lo operaron
y le habían dado un mes de vida y el caballero lleva 3 años que está sano. Y cuando él me recalcaba de que una iglesia pequeña, y yo le decía, pero ¿qué es más importante? ¿Una iglesia grande donde muchas veces esto no se ve? ¿O una iglesia pequeña donde realmente se ven milagros? Donde Dios le tuerce el destino a la ciencia y él se mete y hace cosas extraordinarias. Yo le dije, ¿sabes por qué? Porque la iglesia grande, yo que he visitado iglesias, se dejaron de entregarse en las manos del Señor. Y hoy día se entregan a la ciencia, a la medicina, se entregan en muchas cosas sin buscar a ese Dios que tiene todo para resolverlo. Y dice que eso ha ministrado mucho su casa, su vida, entendiendo de que Dios no mira el lugar, sino que mira el corazón, mira la disposición de tu vida. Él cambia los veredictos, Él cambia esas sentencias que hay en contra de tu vida. Así que no importa el lugar, solo importa que tú y yo le creamos al Señor, donde estemos. Una iglesia pequeña, grande, mediana. Lo importante es que nos entreguemos en las manos del Señor y el Señor hará milagros extraordinarios, creativos. Por eso es importante que nos entreguemos en sus manos. El Señor sabe dónde quiere hacer, dónde quiere obrar, dónde quiere mostrar su gloria. El Señor lo sabe. Y muchas veces el Señor nos va a llevar a situaciones, a mí, en lo personal, yo le digo al Señor, no me lleves a una clínica, no me lleves a un hospital, no me metas tajo, no, nada, líbrame de eso, Señor, líbrame, no quiero estar ahí. Sáname aquí en lo íntimo, sáname cuando estoy lleno de tu presencia, sáname cuando tú me visitas, sáname, Señor, si lo requiriera. Pero Dios es soberano, Dios nos trata donde quiere, como quiere, cuando quiere, así que tenemos que estar dispuestos. Eso es importante. No dejar que los afanes, las preocupaciones, el afán es preocupación, que las preocupaciones te desconecten del Señor. El caballero se entregó dócilmente. Dijo, Señor, estoy en tus manos. Si tú me quieres, me llevas, y si no, me sanas. Y, y dice este hermano me contaba que la familia, el entorno que no era cristiano, le decían, pero ¿cómo tú no estás triste? ¿Cómo no estás sufriendo por esto? No, es que estoy confiando en el Señor. Y creo que el Señor algo nos va a sorprender, algo Dios va a hacer. Por eso es importante tener frutos, desarrollar frutos en los momentos difíciles, aún en los momentos imposibles. Desarrollar fruto es lo más importante de un cristiano, es la vida, no es tener y querer hacer lo que quieras, echar demonios, hablar en lengua, que Dios te use para milagro, eso no es lo más importante. Lo más importante es tener frutos de Dios, que se manifiestan en los momentos difíciles, que se manifiestan en los momentos que otros escogen otro camino. En cambio, como cristiano podemos escoger el camino de la fe, de los frutos del Espíritu, que hoy se desarrolle en mí lo que a lo mejor nunca se ha desarrollado. Y mira lo que dice Mateo, es que es tan claro sobre el afán. Mira lo que dice en Mateo capítulo 6 versículo 25 al 26 versión Reina Valera, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que ha de vestir, y no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Dice, mirar las aves del cielo, y esto quiero que nos detengamos en mirar. Dice, mirar las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen, ni en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dice, ¿no vales más, mucho más nosotros, que las aves? Entonces,
aquí hay algo que el Señor nos manda, que es mirar, aprender a mirar. No, no mirar equivocadamente. Hay muchas personas que tienen puesta la mirada en otras cosas y no pueden ver lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque miramos afanados, miramos preocupados, miramos qué tenemos para mañana, qué tenemos que hacer, tenemos compromiso, tenemos todo otro, y no despegamos la mirada en esas cosas equivocadas, que el Señor ya nos dice que no miremos ahí, que el Señor, luego dice que el Señor conoce nuestra necesidad, ya la conoce nuestra necesidad. Entonces muchas personas ponen la mirada equivocadamente. Luego dice el versículo 27, dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho más que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién puede traer crecimiento en la preocupación, en el afán? Nadie crece. La preocupación jamás ha resuelto algo. Esas son cosas que tenemos que saber como cristianos. Luego el versículo 31 dice, no os afanéis, pues diciendo, no te afanes diciendo, y esto es importante, decir. La vida está hecha de mirar, de decir. La vida está hecha de mirar y decir. Nosotros lo que miramos, decimos. Entonces dice, no te afanes diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. La gente que no tiene a Cristo, la gente del mundo. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Dios ya las sabe. Dice, más buscar, y esta es la frase que todos nos sabemos, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Son cosas que tenemos que saber. ¿Y sabes cuánta gente, dónde termina? La gente, ¿dónde termina cuando no entiende esto? Termina en los afanes, termina en las preocupaciones, en las angustias, en los dolores. Ahí termina, ahí la gente tiene puesta la mirada, ahí la gente termina diciendo, entonces, terminas diciendo, hablando afanes, porque ahí tienes puesta la mirada en los problemas, en las dificultades, en los compromisos, en tantas cosas. Y ahí hablamos, ahí tenemos puesta y hablamos lo que miramos, hablamos lo que miramos, hablamos lo que miramos. Y eso al final, ¿qué provoca en nosotros? Usted ni siquiera sabe muchas veces el poder que tenemos en nuestra boca, el poder de las palabras. Entonces, hay muchas veces que tú y yo podemos estar viviendo consecuencias sin saberlos. Podemos estar viviendo consecuencias sin saberlo, creyendo que es una prueba y créeme que para Dios es una consecuencia. ¿Por qué? Porque tenemos la mirada puesta equivocadamente. Y lo que miramos, hablamos. Lo que miramos, decimos. Entonces miramos preocupación y decimos preocupación. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué nos vestiremos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a pagar? ¿Cómo voy a pasar este mes? ¿Cómo y cómo y cómo y cómo? Y ahí tenemos puesta la mirada. Cuando Dios nos dice que primeramente, lo primero, tenemos que buscarlo a Él. Aprender a comprender lo que significa su reino, su justicia. Y que todas las cosas que Dios sabe que tenemos necesidad, Él las va a suplir. De una u otra manera, Él lo va a hacer. Por eso hay gente que se pierde oportunidades en la vida, porque lo que está mirando con afán, lo que está mirando y está diciendo son sus añadiduras. Y por eso no puede obedecerle a Dios. Por eso no puede hacer lo que Dios nos manda hacer. ¿Por qué? Porque la mirada está extraviada, porque la mirada está perdida, la mirada no está en la bendición, la mirada está puesta en la añadidura. Esto no es fácil. No es fácil desaprender algo que hemos aprendido por generaciones, por años.
No es fácil sacarse el chip de ese estudio, de esa forma de vivir, de esas creencias pasadas, antiguas, que no nos enseñaron estas cosas. Pero en la medida que tú quieras cambiar, en la medida que tú empieces a entender, a reconocer cuánto fruto me ha dado esto, de la forma que yo veo la vida, de la forma que yo hablo la vida, de la forma que yo creo la vida, cuánto fruto me ha dado, cuántas obras tengo en base a lo que creo, en la manera de ver la vida. Eso va a hablar por ti. Dios no te va a conocer por lo que tú crees interiormente, por tu intelecto. No, no, Dios no te va a conocer por eso. Dios te va a conocer por los frutos. Te va a conocer por cuánto hiciste crecer los dones que el Señor te dio. Por eso no nos equivoquemos. No nos equivoquemos, porque estas son las cosas que el Señor nos va a pedir cuentas. Son las cosas que nos permiten poder alcanzar la bendición del Señor. Entender cómo funciona su reino. Y su reino, créanme, que no tiene nada que ver con nuestro reino natural, con nuestro reino aquí de humanos. Lo de Dios es del cielo, proviene del cielo, poner la mirada en las cosas del cielo. Entonces, desapegarse muchas veces de la realidad, hacer locuras, no es fácil. ¿Y cómo podemos lograr a tener fe, a obedecer cosas que pareciese que son imposibles, sacando la mirada de lo equivocado? Y empezar a poner la mirada en las cosas de fe, poner la mirada en las cosas que el Señor nos manda. Dice, buscar, ir a buscar ahí, a buscar, mirando ahí, buscando a Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y justicia. Entonces yo busco cómo funciona el reino de Dios y el reino de Dios no tiene comparación con las cosas de este mundo. No tiene comparación. No, no, nada se iguala, el mundo no se iguala al reino de Dios. No es igual, no es compatible, no funcionan, no se fusionan entre sí. Por eso creer es locura, obedecer es locura. No es fácil. Pero ¿por qué yo veo tanta gente afanada, cristianos afanados? Es porque no conocen esta verdad. Tenemos solamente el logo escrito, pero no lo vivimos. No podemos sacar la mirada de los afanes, de las preocupaciones. Mira, hay gente que vive que para uno pueden ser cosas pequeñas, pero para ellos son un gigante. Perspectivas de la vida, que para mí pueden ser insignificantes y para ti pueden ser un gigante. Creer. Y esto, ¿qué hace la diferencia? Es donde tienes puesta la mirada. Porque donde tienes puesta la mirada es lo que hablas. Tienes puesta la mirada en los problemas, vaya a hablar problemas. Si tenés puesta la mirada en la bendición, vaya a hablar bendición. Por eso es muy fácil conocer a un cristiano que está certero o está equivocado. Es muy fácil. Hay cosas que la experiencia te da el discernimiento, solamente porque entiendes dónde tienen puesta la mirada. Por eso el Señor dice, mirad, mirad las aves del cielo. Mira, dedícate a mirar, a observar cómo el mundo funciona, cómo la vida funciona, cómo Dios funciona, cómo el reino funciona. Dedicarse a mirar, a observar la obra del Señor. Fíjate, hoy día escuchar a este hermano que me contaba un milagro, decía, wow, ahí es donde yo tengo puesta la mirada. Y decía, hermano, no diga que su iglesia es pequeña, no importa el tamaño, no importa los miembros, lo que importa es la gloria del Señor. Porque yo que conozco iglesia no escucho milagros así. ¿Por qué? Porque se alejaron de las manos del Señor.
Hoy día la gente se siente más segura, más confiada, teniendo un seguro con una clínica, teniendo un ISAPRE, teniendo los recursos para irse a una clínica, se sienten mal, se sienten enfermos. Les duele la cabeza, les duele la guata y salen corriendo, les duele la espalda y salen corriendo. En vez de ir a orar, en vez de ir a doblar las rodillas, en vez de ir a reprender esa enfermedad. ¿Por qué? Porque así está el mundo. Y el mundo se metió en la iglesia. Entonces, ¿de qué nos diferenciamos? ¿De qué nos diferenciamos? ¿De dónde tenemos puesta la mirada? ¿De qué nos diferenciamos de lo que hablamos? Y la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que esto no es que está aconteciendo ahora, esto viene aconteciendo de siempre. La Biblia nos da testimonio, la Biblia muestra cosas profundas. Marcos capítulo 4 versículo 19 dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias y otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, los afanes de este siglo, las preocupaciones de este siglo, pensando de repente en querer tener más y más y más, codiciar, desear, ahogan la palabra. Esta palabra que puedes recibir en tu corazón, que la puedes decir, oh, que estuvo hermosa, gracias Señor, pero si no sacas la mirada de los afanes de este siglo, la palabra se hace infructuosa, no crece, no trae frutos. Primera de Juan, capítulo 2 versículo 15 y 17 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuevamente, ¿dónde tenemos los ojos? ¿Dónde tenemos puesta la mirada? En ganar, ganar, prosperar, prosperar y que me vaya bien y soñar con riqueza y que me gustaría hoy día, un día levantarme y no tener ninguna preocupación, no tener ningún afán, no tener ningún nada. No, no, eso no existe. Eso no existe. Usted con lo que tiene, usted tiene que aprender a ser feliz. Usted con lo que tiene que aprender a vivir en paz. No importa la tormenta que pueda estar pasando, no importa todos los problemas que pueda estar viviendo a su alrededor. A Dios no le interesa. Dios jamás se va a mover por tu necesidad. Dios se va a mover por tu fe. Usted tiene que aprender a vivir con lo que lo rodea. Usted tiene que aprender a poner la mirada donde Dios quiere que la ponga. ¿Y dónde? En su palabra, en su reino. No en las cosas de afuera, no en las cosas del mundo. Y desde ahí empiezan a provenir la gloria del Señor, las cosas extraordinarias, los milagros. Porque el Señor sabe dónde tienes puesta la mirada. Tú no puedes esconder la mirada. Dios sabe dónde tienes puesta la mirada. Mira, mira, mira lo que dice Primera Samuel capítulo 22 versículo del 1 al 2. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo a 400 hombres. Este es un ejemplo a donde terminamos con el afán.
Por eso Jesús nos enseña. Jesús en su palabra nos enseña sobre el afán. David venía huyendo de Saúl, que lo quería matar con su familia. Cuando se enteraron que el que había matado al gigante, le había cortado la cabeza al gigante, estaba escondido en la cueva de Adulán, llegaron 400, no bendecidos, 400 que no entendieron que el afán los llevó a esto, los llevó a estar afligidos, endeudados, amargados. Por eso tenemos que aprender a mirar esto. Pero mira lo que nos enseña la palabra. Cómo un hombre, cuando un hombre o una mujer tiene claro, tiene puesta la mirada en el reino del Señor, cómo puede cambiar las cosas. ¿Sabes por qué? Porque en este mundo nosotros no vamos a poder seleccionar a la gente. No, no, yo me voy a juntar contigo, 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 porque tú tenés plata, porque tú no tenés problemas, porque tú soy sano, porque tú tenés esto, otro. No, en la vida no se puede. En la vida no se puede seleccionar la gente que te rodea. La gente que te rodea viene con cosas buenas y con cosas malas. Pero ¿quién hace la diferencia? David se convirtió en el jefe de ellos. David traía sus problemas, pero él no dejó que los afligidos, los endeudados, los amargados de espíritu influenciaran en su vida. Porque luego de esto se convierte en rey. Luego de esto es el hombre que tiene todas las promesas. Es el hombre, uno de los hombres importantes de Dios. Rodearse de gente amargada, endeudada, afligida, no es fácil. Una, dos, ¿terminas siendo como ellos o decides tú cambiarlos? Por eso el mejor consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo, que ellos se conviertan a ti, tú no te conviertas a ellos. Hay cosas que tenemos que tener claras. Hay muchas cosas que tenemos que tener claras. Nosotros tenemos el poder para decidir dónde vamos a poner la mirada. Y David tenía puesta la mirada en su Señor, donde ya había sido procesado, ya había estado pastoreando, había estado cuidando las ovejas de su padre, había dado la batalla, le había creído al Señor, le cortó la cabeza al gigante, y Dios le manda 400 personas amargadas, endeudadas, afligidas, llenas de afanes, llenas de afanes. Personas que conocían a Dios, pero él decidió no convertirse a ellos, sino que ellos los transformó. Se dice que de estos 400 salieron los valientes de David. ¿Te das cuenta que cuando tú y yo tenemos la mirada correcta, en el lugar correcto, podemos transformar generaciones, podemos transformar familias, podemos transformar personas, podemos transformar ambientes? Pero cuando tú tienes puesta la mirada en la preocupación, en el afán, las cosas cambian. Vas a terminar metiéndote en una cueva, afligido, endeudado, amargado de espíritu. ¿Cuántos quieren eso? Pero para eso tenemos que dar un giro a nuestra vida.
Para eso tenemos que desarraigar, sacar lo que está mal aprendido en nuestra vida, que no nos permiten ver la gloria del Señor, que no nos permiten obedecer. Muchos no obedecen porque ven el futuro. Muchos no obedecen porque ven el día, ven el futuro, ven al otro día. Y dicen, uy, si obedezco, sobre todo en lo económico, sobre todo en lo económico. Por eso la gente que vive afligida, endeudada, es porque no ha entendido los principios de obediencia al Señor. No pueden ofrendar, no pueden diezmar. ¿Por qué? Porque ven el mañana y ya el mañana la mirada está puesta y no está Dios. Está puesta en la preocupación. Por eso no es fácil creer. Por eso la fe no es para cualquiera, es para valientes. Entonces, cuando tenemos fe genuina, real, tenemos que sacar la mirada de la preocupación, de ese futuro que no nos pertenece, que no sabemos si vamos a llegar o no. Hay cosas que tenemos que aprender a dejársela al Señor. Mientras nosotros estemos esforzándonos, trabajando, el Señor multiplicará lo que hacemos. Pero mucha gente se pierde la bendición. Mucha gente no ve el poder de Dios, no ve cómo Dios prospera, no ve cómo Dios multiplica, no lo ve. Porque su mirada está equivocada, su mirada está puesta en la preocupación continuamente, en los afanes de cómo voy a resolver esto, cómo voy a hacer esto. Nunca hay actos de fe, nunca hay desafíos de fe. Mira, y mira qué hermoso poder transformar personas que viven afligidas, endeudadas, amargadas, solamente con el poder de Dios, solamente poniendo la mirada en las cosas correctas. Por eso yo jamás, yo te digo, yo prefiero estar solo que mal acompañado. Porque si tengo los mal acompañados, pero son tercos, duros, rebeldes, y ya les di su tiempo y no quieren entender, chao. Pero cuando disponen su corazón a desaprender todo lo mal que han aprendido en la vida, los malos consejos, los malos testimonios, todas esas cosas hay que sacarlas de la vida. Nosotros estamos aquí para cambiar generaciones, para cambiar las personas, para cambiar las familias en la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué no prospera, no fructifica la palabra? Porque se ahoga con los afanes, se ahoga con las preocupaciones y no germina esa palabra, no llega a dar frutos. Por eso, usted quiera o no quiera, vamos a estar rodeada de gente afanada, afligida, amargados, endeudados. Usted quiera o no quiera. Pero nosotros decidimos qué vamos a hacer con ese entorno. ¿Pertenecemos al club de ellos o somos distintos, mejores? ¿Por qué? Porque tenemos una palabra del Señor. No como logo, sino que la practicamos. La practicamos. Nadie está ahí por nosotros. Nosotros estamos donde tenemos que estar. Nosotros ponemos el corazón, nosotros ponemos la fe, nosotros ponemos las rodillas, nosotros ponemos la obediencia. Nadie la pone por mí. Eso es individual, es de cada uno. El mundo tiene a la gente turbada, perdida, y nosotros somos la luz. Nosotros, los de Cristo, los que le hemos entregado nuestra vida al Señor, los que anhelamos, deseamos, que tenemos hambre de la manifestación del Señor, que tenemos hambre y sed de la palabra de Dios. La gente está perdida porque no conoce la verdad en su palabra. No sabe lo que significa creerle al Señor. Por eso no ven la gloria, por eso no viven confiados. David no se contaminó de lo que ellos eran. Imagínense vivir con un amargado.
que siempre le echa la culpa a los demás. Imagínense. Además, David también tenía sus propios problemas porque él venía huyendo. Imagínate que uno lidia con sus problemas internos y además te toca lidiar con los problemas de la gente. ¿Cómo uno puede vivir con esto? ¿Cómo uno puede avanzar con esto? Solamente no desenfocándose, sino que teniendo la mirada en Cristo, teniendo la mirada en Cristo. En los días buenos, malos, cuando hay fuerzas y cuando no hay fuerzas, cuando está nublado, cuando hay sol, en todo momento. No desenfocándose, no desenfocándose, porque me desenfoco y voy a empezar a hablar lo que ve en mis ojos. Saco la mirada de la palabra y me voy a poner a hablar las cosas del mundo. Que está mala la cosa, que se va a poner peor, todos nerviosos y asustados. Pero si nuestra oración, nuestra búsqueda es reconocer que somos benditos, que somos bendecidos, que en mi trabajo soy bendecido, yo sé que estoy aquí, yo soy bendecido. A mí usted no me lo tiene que decir, yo lo sé. Yo sé que mi trabajo, la labor que el Señor me envió, me bendice. Soy bendito, no soy un maldito, soy un bendito. Eso es saber el reino, cómo funciona. Usted tiene que saber que en su casa usted es bendita, usted es bendito. Usted tiene que saber que en su trabajo es bendito, bendita. Usted tiene que saber que su economía es sana. Usted tiene que saber la palabra del Señor. Usted tiene que saber que es valioso para el Señor, que usted tiene el poder que nadie más tiene. Por eso Satanás quiere anularlo, por eso Satanás quiere robártelo, por eso Satanás quiere que tú estés ahí opacado. El mayor problema no tiene que ver Satanás, el problema es uno mismo. Que uno mismo empiece a hablarse a sí mismo cosas negativas. Ese es estar ahí en círculos. Pobrecito de mí, que a mí me cuesta, que esto a mí, que yo, que mis problemas, que esto me duele, que esto me afecta, que esto me está pasando a mí, que esto. Esa es la mejor estrategia de Satanás. Y Satanás te echa vuelo para que te dé otra vuelta y te echa vuelo para que sigáis hablando lo mismo de siempre. Para que no mires, para que no mires a Dios. Para que te turbes, vivas turbado ahí en tu cabeza, en tu mente, con tus cosas, con los temas del mundo. No, es que no me alcanza, es que no es suficiente, es que nadie me entiende, es que esto y todo se trata de uno. Nos miramos el ombligo, nos miramos nuestros dolores, nuestra angustia, porque a mí, y nos salimos de ahí. Cuando el Señor nos llama a que ninguna de estas cosas va a resolver algo, jamás vas a añadir algo a tu vida, jamás va a traer madurez, crecimiento. No, tienes que salir de ahí. Tienes que aprender a poner la mirada en el Señor y a hablar de lo que ves. Eso es lo que Dios nos manda. Mira las aves del cielo. Mira, mira la vida. Mira su palabra. Lee su palabra. Ocupa el tiempo en la palabra. Entonces, cuando yo veo la palabra, medito en ella, yo veo cosas extraordinarias. Mira lo que dice Lucas 21:34. Dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, ese día que muchos no quieren que llegue. Mirar por vosotros mismos, nuestros corazones, que no se carguen con las cosas del mundo. Por eso ayunamos, para depurarnos, para limpiarnos. Miramos el corazón para no estar afanados. Señor, estoy poniéndole mucho a esto. Señor, estoy muy afanado, muy preocupado por esto.
que me está robando la paz, el gozo. Señor, líbrame, cúbreme con tu sangre, que esto no sea una estrategia para que caiga y pierda la bendición y pierda el foco, Señor. Esas son las oraciones. Filipenses 4, 6, 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando tú vas y le dices, Señor, yo no quiero que esta sea una carga, yo no quiero que esto sea una preocupación, líbrame, Señor, cúbreme con tu sangre, Padre, yo me aferro a tu palabra, Dios, yo me aferro, Señor, a tus promesas, y aquí estoy, Señor, que la paz venga sobre mí, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Dios. Cuando tú empiezas a orar con la palabra, cuando tú dialogas con la palabra, las cosas empiezan a cambiar. Ahí es porque tienes puesta la mirada, y lo que estás hablando es el reino. Por eso buscamos a Dios, para entender las cosas del reino. Entonces hay personas que hablan cosas del mundo y buscan resolver las cosas del mundo, pero con Dios no funciona así. Nosotros hablamos el lenguaje, el vocabulario de Dios, lo que está en su palabra, lo que Él manifiesta, lo que Él nos enseña. ¿Cuántos quieren estar afanados? ¿Cuántos quieren vivir preocupados? Yo no. Este año 2026 que sea un deseo y que trabajes por ese deseo para que nunca más estés afanado, para que nunca más vivas preocupado, preocupada. Hay gente que tiene tendencias a la preocupación, viven afligidos, viven preocupados. Y cuando no haces un cambio en tu vida, eso te termina llevando donde tenías puesta la mirada. Así como los 400 que llegaron a la cueva de Adulam, afligidos, amargados de espíritu. Mira, a mí me ha tocado gente conocer y he tenido que ministrar gente afuera amargada, cristianos amargados. Siempre me acuerdo de una norteamericana que fue muchos años misionera en Israel. Y, y me acuerdo que cuando el Señor, yo estaba ahí, esta mujer, y el Señor me da testimonio de ella. Y me dice, háblale. Y se dio la instancia para hablarle. Y una de las cosas que el Señor le dijo, saca la amargura de tu corazón. Y ella después me reconocía que sí, que la soledad la llevó a tener amargura. ¿Por qué? Porque se empezó a encerrar en sí mismo. Cuando empezáis a mirar el futuro, cuando el futuro no te pertenece. Empezáis a mirar el futuro y te dais cuenta y que sumáis y no te dan los números y que va a llegar sola, solo. Y empezáis casi a modelar tu futuro, sin poner en práctica la palabra del Señor, sin poner en práctica lo profético, sin poner en práctica la fe. La fe es la palabra que llama las cosas que no son, que no existen, que no son, como si fuesen. Entonces caemos en esa melancolía, en ese juego de mirar el futuro y qué va a ser de mi vida y qué va a ser de mi jubilación y cómo vamos a vivir y cómo vamos a pagar, cuándo vamos a pagar la casa, cuándo vamos a tener casa, el auto y todas las preocupaciones y los afanes de este siglo que dice su palabra. Cuando vivís pensando en eso, cuando vivís sacando cuentas, nunca te va a dejar creer en la gloria de Dios. Nunca vas a poder permitirte poder romper con ese ciclo que te rodea siempre. Y no tan solo a ti, sino que estás dentro de los 400. Estás rodeado de papás, de abuelos, de tíos, de primos, de familia que viven así, en ese círculo, que no le creen al Señor,
que buscan sus estrategias humanas para salir de los problemas y que muchos usan a Dios de refrán sin vivirlo, sin experimentarlo. Entonces eso te anula, eso te deja ahí en una cueva. Imagínate darle tu vida al Señor y por eso es la identidad. Muchos pierden la identidad. Esta hermana creo que le sirvió como 40 años al Señor como misionera ahí en Medio Oriente. Y cuando termina su tarea, ya porque ella tenía 80 años, 70 y algo, creo que tenía, termina su tarea, su labor, entra en esa soledad, en esa amargura, en vez de decir, te di 40 años, Señor, y ahora estoy viviendo de ese momento, de cómo lo hice, cómo no lo hice, me puedo dedicar a enseñar, me puedo dedicar a hacer algo, demostrar esos 40 años que me mandaste y obedecí. O sea, esa mujer si cambiara la perspectiva de la vida estaría con vigor, con ganas, con hambre. Su testimonio sería poderoso. Pero cuando nos empezamos a callar, cuando dejamos de hablar del poder de Dios, eso te consume, no te da vida. Usted sabe que yo a veces hay palabras que me paro, yo estoy así, o acostado leyendo, y me paro y me paseo y wow, Dios, es algo que todavía no lográis dimensionar lo que significa, pero tu espíritu te está advirtiendo que hay algo bueno, que hay algo poderoso, que hay una revelación. De ahí entráis en el tiempo, por eso terminar amargado, escoger ese camino, escoger el camino de la soledad. Si no lo hiciste bien, bueno, el Señor es milagroso. El Señor hace milagros creativos. El Señor puede cambiar tu escenario en un abrir y cerrar de ojos siempre y cuando tú pongas la mirada en Él. El diablo es especialista para hablarte de tu pasado, especialista de hablarte de tu futuro, para arruinarte, para llevarte a la melancolía, para llevarte a esos pensamientos, pobrecita de mí, pobrecito de mí. Cuando tenemos la tremenda oportunidad de ver la vida a la manera de Dios, con gozo, con frutos del Espíritu. Que no importa lo que estés pasando, pero que tengas la actitud correcta, que todavía seas una persona influyente, que puedas influir en la vida de los demás. A lo mejor no vas a ser el más elocuente en la palabra, pero sí vas a tener una sonrisa, sí vas a tener un abrazo fraternal de amor a otros. Pero hay gente que vive amargada. Del espíritu, dice la palabra, amargado. Imagínate que sea, no está tu carne, ya tu carne ya está hasta arriba de amargura, tu vida almática está llena de amargura y que amarga hasta el espíritu. Eso es tremendo. Si de algo quiere poner la mirada, diga, esto no, para allá no voy. Pongo la mirada en Cristo. Para allá no quiero ir. No quiero terminar mis días así. Salir del afán, salir de la preocupación. Creer, hacer cosas por fe. Dejar de tener temor. Dejar de sacar cuentas. Porque necesitamos ver la gloria del Señor. Necesitamos creerle. ¿Sabes cuántas veces el Señor ha solucionado temas económicos en mi vida tan solo porque le he creído? Tan solo porque he tenido actos de fe. Y la gente se cansa. ¿Por qué? Porque idealiza un mundo. Sueña con un mundo.
que no va a venir, porque Jesús no nos ha mentido a nosotros. Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero luego dice, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Jesús, el autor, el consumador, el verbo, hecho carne, al que estudiamos, al que todas las cosas fueron hechas por él, la palabra está en él. Él es la palabra. Entonces, cuando nosotros predicamos, hablamos Cristo. Por eso a muchos les falta Cristo en su vida, le falta Cristo en sus ojos, le falta Cristo en su hablar, le falta Cristo en su caminar, le falta Cristo en su casa, le falta Cristo en su trabajo, le falta Cristo, que es todo, que es todo. A tu fe le falta que involucres a Cristo y que tú te involucres en Cristo. Por eso no es la gloria, por eso no hay descanso, por eso no hay paz, por eso no hay gozo. Mira, el enemigo sabe más de ti que de ti mismo. Y el enemigo sabe tocar las áreas de tu vida. Sabe tocar las áreas que van a seguir haciéndote. Va caminando y te va a dar un golpecito y va a empezar a caminar en círculo. ¿Por qué? Porque perdí la rectitud. Ser recto a Dios. Cuando la gente pierde el foco es cuando deja de caminar en rectitud con el Señor. Rectitud tiene que ver obediencia, no cinismo. No que un día creo y al otro día no creo, no, no, rectitud es que le creo al Señor y voy con la verdad por delante y busco ser íntegro, busco la santidad día y noche con el Señor, busco la obediencia, busco creerle. Eso es la rectitud y cuando tú caminas en rectitud, caminas en el plan, en el propósito de Dios. Pero cuando te detienes, el enemigo empieza a rondearte y empezar a meterte mensajes sublimes para que le des una mirada, para que le pongas la mirada en el problema, en la situación, y de ahí te empieces a perder en su mirada y te saca, y no te diste ni cuenta. El Señor es bueno, que esta palabra de frutos, deja que los afanes de este mundo ahoguen la palabra del Señor. No dejes, no dejes que los afanes de este mundo ahoguen esta palabra. Tómala, obedécela, hazla tuya. Ponla en práctica. Empieza a romper con tus limitaciones. Empieza a romper con tu incredulidad. Y de una vez por todas, obedece. Empieza a obedecer y vas a ver el fruto de la obediencia. Hay frutos en la obediencia, hay obras en la obediencia, hay testimonios en la obediencia, hay poder en la obediencia. ¿Cuántos quieren conocer más de Dios? ¿Cuántos quieren conocer cómo funciona el reino de Dios? Búscalo, conéctate. Habla del Señor. Empieza a que Dios transforme tu vida, porque otro lo va a ver, créanme, que aún aunque estés perdido, aunque estés perdido, aunque estés equivocado, hay gente que tiene puesta la mirada en ti porque Satanás sabe que te escogió. Satanás sabe que Dios te escogió y te apartó y tienes algo valioso. Por lo tanto, a él vive preocupado de ti. Él vive conforme a tus reacciones. Esta palabra, te lo digo desde ya, Él ya quiere borrarla de tu vida, quiere borrarla de tu entendimiento, quiere ahogarla en tu corazón, quiere ponerte las preocupaciones, quiere ponerte los dolores, la angustia, quiere ponerte el pasado, quiere ponerte el presente, el futuro, ya tiene un plan, una estrategia para borrar esta palabra. Ya lo tiene, pero no digas que nadie te lo dijo. El diablo está descubierto por esta palabra. El diablo está expuesto por esta palabra. Por lo tanto, depende de ti cómo quieras enfrentar a ese enemigo.
Yo te recomiendo, yo te aconsejo que busques más al Señor, que des la batalla en tu mente y que rechaces todo pensamiento del pasado, de preocupaciones, de afán. Te recomiendo. Y empieces a poner la palabra del Señor. Esa es la forma que tenemos para enfrentar a nuestro adversario, el enemigo. Y otra cosa, salir vencedor. Más que vencedores. Bendiciones, iglesia, que el Señor les bendiga, que tengan un lindo fin de semana, que el Señor sea con ustedes, fortaleciéndolo en todo, bendiciéndolo, que el enemigo no robe esta palabra, sino que la ponga por obra. Esto mi esposa lo sube a YouTube para que lo vuelvan a escuchar, a anotar, póngalo en práctica porque nos bendice un montón, así como otros han bendecido con esta palabra en mi vida, yo también bendigo con esta palabra porque a mí me ha ayudado mucho. Muchas bendiciones. Bye. Que tengan lindo fin de semana. Bendiciones. Bendiciones, gracias.